Buenos días, mis amigos. Como siempre, Ecos de la Ciencia les trae interesantes entrevistas. Tenemos ahora un muy especial invitado, pues resulta ser un famoso y muy reconocido artista, guitarrista ecuatoriano, que para variar, pues resulta ser mi hermano menor, Johnny Santiago Ayala Salas, que pues ha estado en el entretenimiento por más de o cerca de 30 años como músico, guitarrista en varios conjuntos, la grupa, también haciendo música ecuatoriana, música internacional y ahora es profesor en la Universidad de las Américas, cargo que ostenta ya pues por alrededor de 8 años en la Escuela de Música de esa universidad. Con él vamos a conversar sobre la situación del sector de entretenimiento y musical y cómo es que está transformándose y moviéndose a modos diferentes para establecer música. Muy buenos días, Johnny, y gracias por estar presente. Sabemos de las ocupaciones que tienes y a ver si conversamos un poquito cómo vamos o cómo está todo el sector musical en Ecuador. ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista cómo están pasando tus colegas y tú mismo con esta para de la pandemia? Adelante, John. Gracias, Francisco, y un saludo a toda esa gente de Cayambe que está escuchando a través de Ecos de Cayambe y en tu programa Ecos de la Ciencia. Realmente el sector, el gremio musical está totalmente afectado, sin duda alguna, es uno de los mayores sectores que se han afectado por esto de la pandemia. Imagínate, se han cancelado casi todos los eventos de en toda esta época, conciertos, todo lo que es referente al entretenimiento, bares, discotecas, en todos los lugares donde hay música en vivo, casi todo se ha cancelado y eso ha generado un gran impacto a los artistas, ¿no? Sí ha sido durísimo y pues como esto no ha sido predecible, no ha habido una planificación, fue de la noche a la mañana, entonces digamos que las cosas se han ido transformando de acuerdo a lo que ha estado pasando con la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darte ejemplos, al principio las redes quizás fueron las maneras de conectarse con sus fans. Han hecho videos en casa, no sé, como no se pueden juntar para hacer música como normalmente se hace, ahora han hecho cada uno en su casa y eso ha sido como el preámbulo. Han habido streamings o conciertos en solitario de los artistas gratuitos, pero como te dije, pensando en que esto va a pasar, no ha habido una proyección, no ha habido una planificación, y la cosa se ha ido moviendo de acuerdo a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te Pero dije al espérame, principio, quizás hablando de esto, entonces, digamos, ha habido toda es decir, esta pandemia ha sido un total desastre para el gremio en general. Y antes de pasar a ver cómo es que se está transformando el sector, cuéntame, en el caso de la universidad, para todos los que están estudiando música y aquellos muchachos que están interesados en esta actividad. ¿Cómo la universidad ha enfrentado este problema? ¿También ustedes han sufrido en la universidad esta crisis? bueno, sí, el impacto por suerte no ha sido tan fuerte porque la pandemia empezó justo cuando íbamos a empezar el nuevo periodo. Nosotros lo que hicimos fue prepararnos, retrasar un poco el ingreso del nuevo periodo para prepararnos y buscar metodologías para poder
dar clases en las que normalmente tienen que juntarse los alumnos. O sea, por ejemplo, los ensambles. Teníamos que ver una manera de cómo reemplazar eso virtualmente. Y lo que hicimos fue, ellos tienen que hacer el mismo trabajo, pero individualmente en la casa, grabando, ¿no? Grabando en sus casas. Entonces es como que tratamos de ver cuáles eran las herramientas que los alumnos tenían y cuáles eran las herramientas que los profesores también tenían. Y después de esa evaluación es como que, bueno, arrancamos y ve la metodología y las plataformas y las metodologías para poder reemplazar esas clases, ¿no? Que teníamos normalmente con gente, con esas clases grupales, mejor dicho. Y pues el solo grado así ha hecho un buen trabajo. Hemos podido cubrir esos eventos con el que se hace grupalmente, pero sin duda no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, siempre lo hemos hecho con la esperanza de que después las cosas van a cambiar, pero sin duda estas transformaciones sí les ha vitalizado en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, áreas que normalmente no han sido explotadas, como por ejemplo grabar en su casa. Eso implica quizás un mayor trabajo o un mejor performance para que el audio, el audio final suene con muy buena calidad. Entonces, eso ha sido quizás lo positivo porque eso es quizás un escenario que en el futuro también lo puedan, un escenario que normalmente un músico pueda tener, es decir, grabar en un estudio es una probabilidad también que el músico tiene en momentos normales, ¿no? Bueno, y volviendo ahora sí a tu caso, claro, además de la universidad, tú tienes tu banda, The Mash, que pues entendemos que hubo un primer concierto en streaming la semana pasada. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que ahora ustedes están planteando este negocio de proveer entretenimiento pagado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles han sido los desafíos y cómo les fue en el concierto del último fin de semana? Bueno, antes de responder tu pregunta, te cuento un poco que estoy metido en un montón de proyectos, no solo en uno, en proyectos que tienen que ver mucho en el entretenimiento, es decir, no necesariamente es de proyectos de temas propios, sino también proyectos donde brindamos música o covers para, para lugares de entretenimiento, en este caso bares, eventos, matrimonios. Entonces, referente a esta banda que tú dices, pues empezamos ya a hacer nuestro primer streaming, pero siguiendo un poco la ola que estaba viniendo o que está haciendo todo el mundo, ¿no? Eh, definitivamente el streaming ya es ahora es el momento del streaming y pagado. Y pues hay varias maneras de cuantificar ese valor. Es decir, por ejemplo, he visto que en otros países, por ejemplo, hacen un streaming en vivo y el artista pone la cuenta de su banco y hacen las transferencias y es el valor voluntario que quiere poner cada uno. A veces el concierto puede ser gratuito, es abierto totalmente, pero en el caso de Ecuador, se ha vuelto distinto. Es como que existen plataformas o empresas que se han hecho pequeñitas donde recaudan el dinero y estas empresas dan el código o link para que las personas puedan ver el concierto y se vuelve mucho más exclusivo, ¿ya? Y digamos, eso ha sido la metodología de ahora. Entonces el streaming, claro, tiene un montón de facetas y la calidad puede variar, porque el streaming, sí es verdad que tiene acceso a todo mundo, porque es una transmisión por internet,
y lo puede hacer todo el mundo, pero la calidad de sonido también puede variar dependiendo de la complejidad de la banda. Es decir, por ejemplo, si me hablas de un trío que utilizas instrumentos acústicos, quizás va a ser mucho más fácil. Si me hablas con una banda que implica batería, guitarras eléctricas, va a ser mucho más complejo. Ahí se le va a requerir de un ingeniero de sonido. Y a veces he visto que algunos streamings incluso tienen cosas mucho más complejas, como por ejemplo cámaras en diferentes ángulos, un escenario como si fuera un concierto en vivo, con la tarima, con las luces, con los LEDs. Entonces, eh, mientras mejor calidad, es mucho más la inversión para poder realizar un streaming, ¿no? Pero eso también tiene digamos, una complejidad, porque, claro, mientras más complejo es o más profesional es el streaming, eso significa que hay más bocas que pagar. Y eso va a depender mucho de la cantidad de gente que pague el concierto y poder repartir el dinero que se vaya a recaudar, ¿no? Entonces, es complejo. No sé si vaya a dar resultados. Recién veo que se hacen los primeros conciertos y algunos les han ido muy bien, otros relativamente bien y digamos, como te dije, siempre va a depender de lo que el resto haga y el uno y el otro pueda copiar si es que lo hace bien o lo hace mal. Y en ese proceso de prepararse para un concierto en streaming, ¿qué tan diferente es lo que la banda en sí, los miembros de la banda hacen con respecto a cuando te presentas en vivo? ¿O hay diferente manera de manejarse con el público o se requiere manejarse de diferente manera? ¿Cuáles son las diferencias cuando ustedes se presentan en vivo versus en streaming? Bueno, en el mundo del entretenimiento siempre cuando tú asistes a un concierto, siempre hay una previa, ¿no? Eh, es decir, vas a un lugar donde hay un ambiente, vas a un lugar donde probablemente vas a comer o vas a un lugar a escuchar música o escuchar una banda, probablemente a tomarte un trago o probablemente vas a un escenario enorme donde vas a estar con un montón de gente y eso crea una expectativa, eso crea una sensación diferente al que estar sentado frente a un computador o un televisor. Es muy diferente, no es lo mismo ir al estadio a ver un partido de fútbol que ver un partido por la televisión. Es más o menos esa analogía. No es lo mismo ir a ver una película en tu casa que ir al cine. Siempre son diferentes experiencias y diferentes sensaciones cuando logras ver algo en vivo. Pues es complejo, ¿no? Creo que todavía no hay una metodología, pero de lo que hemos visto, por ejemplo, cuando se hacen conciertos en streaming, lo que les gusta a los fans o a la gente que te sigue es que haya esa interacción. Entonces ahora, por ejemplo, ahora es muy fácil estar cerca y en contacto del artista y tú puedes escribirle y el artista te puede responder. Quizás eso es un gancho muy importante para que sea atractivo el concierto, ¿no? Y además hay otros desafíos, porque, por ejemplo, hay muchos desafíos, sobre todo para el músico, porque imagínate, es una transmisión en vivo que probablemente tu performance debe ser buenísimo para que eso también a la gente le agrade y el sonido también debe ser buenísimo para que tenga una misma sensación, ¿no? Pero eso es muy subjetivo porque, por ejemplo, el streaming lo puedes ver en un televisor de 50 pulgadas con un sonido surround increíble a que puedas ver el celular mientras estás en el baño o con tus audífonos, ¿no? Entonces, es como es
es como el que está consumiendo este producto es como lo perciba, ¿no? Es como lo sienta. Quizás puedes ver el concierto con una copa de vino. Es crear el ambiente tú mismo para poder tener la misma sensación o parecida a una sensación cuando estás tocando en vivo. Y en ese sentido, ¿cómo miras o cómo evalúas el concierto pues, que tuvieron este fin de semana? Bueno, estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien. Digamos, quizás es mucho más fácil cuando hay un público que ya te sigue. Entonces, es mucho más fácil porque ya sabes cómo suenas, ya sabe tu potencial, ya sabe tus defectos, ya te conocen, ya hay un acercamiento. Entonces, creo que es mucho más sencillo cuando ya tienes un público ya ganado. Creo que más difícil va a ser que alguien haga música y sea un desconocido, y seguramente no va a pasar, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, ya teníamos un público, ya teníamos un escenario, un espacio, que era el lugar donde trabajamos, que es la librería, y era más fácil, porque incluso había un pedido general de la gente que ya extrañaba la banda, que quería ver, y a pesar que el semáforo amarillo, el sitio ya estaba permitido abrir sus puertas con un aforo pequeño, pero sin embargo la gente no iba, o sea, digamos, consumía el producto, la comida, pero directamente se llevaba a la casa, entonces no se quedaba en el sitio porque todavía siente miedo, ¿no? Eh, pero cuando empezamos la primera experiencia vimos que los fanáticos o la gente sí fue, como es la afluencia fue limitada, obviamente, porque está restringida, pero en el streaming fue bueno, también fue bueno, pero creímos que también hay cosas que mejorar, como te decía, esto de la interacción es muy importante porque ya no estamos en contacto con el público, ¿no? Entonces, y a veces el público se acerca, a veces te grita, pide alguna canción, y eso ahora eso tienes que hacerlo digitalmente a través de los mensajes, y debe haber una interacción para que no termine siendo monótono, ¿no? Pero en cambio, por el lado técnico, yo creo que nuestra calificación fue 10 sobre 10 porque la transmisión fue perfecta, el audio fue increíble, entonces por ese lado sí fue muy bueno la experiencia. Entonces vamos ya el próximo sábado a ver cómo nos va, tratando de mejorar otros aspectos, y eso, pues en nuestro caso quizás puede ser entretenido hacerlo seguido, pero en el caso, por ejemplo, yo pienso que en el caso de los artistas que hacen canciones propias, es mucho más difícil. ¿Por qué razón? Porque si tú notas, cuando tienes un circuito de conciertos, siempre son en distintas ciudades o en distintos lugares, y que te ven, y, y que lo haces semanalmente o mensualmente, yo qué sé. Te ven y así giras por todas partes, pero en cambio la desventaja del streaming es que te puede ver el mismo público, tus mismos fans, tus mismos seguidores una vez, pero quizás no se vuelvan a repetir el mismo concierto. Entonces, la cosa es cómo proponer otra cosa que sea atractivo para este público seguidor. Y esas cosas quizás terminen siendo más visuales, ¿no? Es decir, por ejemplo, implementando más cámaras en un escenario más grande, yo qué sé, o sea, todavía no hay una metodología, si me entiendes, es como que la cosa se está desarrollando en este momento, y cada uno está copiando del otro, y así está pasando en todo el mundo, ¿no? Entonces, es complejo,
y todo va a depender del carisma o de los seguidores, yo qué sé, o sea, por ejemplo, el otro día conversamos con un amigo que de pronto mucha gente se esfuerza y hace un streaming increíble, un escenario con muchas luces, y viene un cantante popular y hace un streaming en la sala de su casa y tiene 1000 seguidores, ¿no? Y que han pagado. Entonces, es muy relativo eso. Va a depender mucho hay muchos factores que van a influir para que esto tenga mucho éxito. Y lo Y interesante, lo interesante de esto es cómo se está perfeccionando y se está desarrollando. Quizás esta modalidad, ya cuando todo esto pase, eh, va a continuar, y estoy seguro que va a continuar. Es decir, por ejemplo, yo que sé, va a haber un concierto en Estados Unidos de una banda X, ¿no? AC/DC, por decirte. Y va a vender sus entradas vía streaming con una excelente calidad en vivo, ¿no? Y quizás ese mercado, ese mercado vaya a explotar y vaya a ser un gran negocio, ¿no? En el futuro. bueno, y cuéntanos ya para ir terminando el conversatorio, nos indicas que este sábado vas a tener una nueva presentación, qué música es la que vas a proponer y pues a qué hora a qué horas va a suceder. Ya, este sábado vamos a hacer otro nuevo streaming. Nuestra banda, para la gente que no sabe, nuestra banda hacemos covers de música, de rock, básicamente, de rock clásico, rock clásico y actual. Hacemos un poquito de mezcla de todo, incluso hacemos rock pop también. Y, y bueno, esta semana vamos a continuar igual. Ya es una banda que ya lleva 8 años en el mercado, entonces tiene un amplio, pero amplísimo repertorio pues la idea es esa, ¿no? Es ir variando este sábado anterior. El sábado anterior empezamos con un repertorio y lo que prometemos ya para el próximo sábado es hacer un repertorio totalmente distinto con los nuevos temas para que el mismo público se sienta cómodo en su casa como lo hacía normalmente en la vida normal pues pueda disfrutar del concierto. Bueno, esperemos que pues sigas o el éxito en esta nueva modalidad se dé. En realidad, no solamente para ti, sino para el gremio en general. Es decir, todos estamos pasando por situación difícil, pero creo que pues es hora también de apoyar a nuestros artistas y bueno, comprar y consumir conciertos en streaming. Así es, muchas gracias y esperemos que esto cambie y esto pase y que pronto nos volvamos a encontrar con la gente y estar en contacto y disfrutar de la música en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias, Johnny. Gracias, Francisco. Ha sido la entrevista con Johnny Santiago Ayala Salas, pues probando una nueva modalidad dentro de lo que significa entretenimiento, los conciertos en streaming.